dispuestos a escuchar y recibir la palabra y el testimonio. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria al Señor. Hermanos, tomen sus asientos y pues yo voy a dar una parte de mi testimonio, porque es lo que quiere el Señor Jesucristo. Para eso Él me levantó de vuelta, me sacó de cerca del panteón, hermanos, donde ya estaba yo, porque Él quiere que dé testimonio. Él me lo dijo, que Él quiere que dé mi testimonio. Hermanos, yo nací en una de testigo de Jehová. Toda mi familia es testigo de Jehová. Y yo doy gracias a Dios porque Dios es tan grande que Él me sacó de ahí, hermanos. Cuando yo me casé, yo llegué a la ciudad de Guerrero. Ya tenía yo tres niños. Ahí fui abandonada por mi esposo. En el 85 regresó él y tuve a otra niña. Ahí ya, cuando yo tuve esa niña, ya me vine a Cuernavaca, hermanos. Ahí en Cuernavaca llegué en el 85, que mi niña era una bebé. En el 87 yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Había una campaña, porque yo trabajaba ahí, empecé a trabajar con la familia de él. Yo jalaba vacas, yo montaba caballos, montaba una yegua de jaripeo que era de mi cuñado. Y cuando yo venía pasando, estaba una campaña, pero más antes mi hijo el mayor se me escapaba a una iglesia pequeña que estaba más pequeña que esta. Y yo no quería que fuera, hermanos. No quería, porque mi familia era testigo de Jehová. Fue en el 87. Y yo le decía, no vayas. Y el hermano que estaba a cargo de la iglesia me decía, déjelo venir, déjelo venir. Y pues Dios sabía lo que estaba haciendo, porque Dios estaba tocando el corazón de esos niños para poder jalarme también a mí, para que yo llegara a escuchar la palabra de Dios. Entonces en ese tiempo estaba una campaña y yo había ido al mercado a surtirme de mandado, y cuando yo venía escuché esa campaña que el hermano que se llamaba Genaro el pastor estaba cantando, y estaba cantando el corito. Ese corito como me llega, hermanos, cuando oigo ese corito, porque con ese corito fue el que me jaló. Cuando estaba cantando el hermano pastor, decía, Cristo rompe las cadenas. ¿Y cómo es posible vivir sin Jesús? Si Él es el fundamento de nuestras almas, Él es el fundamento de nuestro espíritu. Entonces cuando yo escuchaba eso, yo me acerqué. Cuando me di cuenta, ella había dejado la bolsa del mandado y yo estaba hincada. Y el hermano pastor ya había puesto la mano encima de mi cabeza. Hermanos, y cuando yo salí, pues el pastor me dijo que si aceptaba a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Yo le dije que sí. No tuve temor de que mi familia me despreciara, porque todos son testigos de Jehová. Mi madre era testigo de Jehová, era una de las que tenía que ir a tocar casas. Y sucedió de que cuando yo acepté a Cristo, decidí ir a la iglesia, estar yendo a la iglesia. Y yo trabajaba y luego me apuraba en el trabajo para poder llegar a la iglesia. No porque me ayudaran los hermanos ahí, no, yo porque sentía que Dios ya me había llamado y había tocado mi corazón. Lo que es maravilloso nuestro Señor, hermanos. Amén, amén.
Entonces yo invité a mi suegra y le dije, suegra, le digo, vamos a la iglesia. Y ella no se negó, era una señora tan noble. Me dijo, sí, vamos. Y ya empezamos a ir. Y después nos cambiamos de ahí, nos fuimos a una colonia que se llama Triguayán, estaba cerca. Y desde allá yo me venía a la iglesia. Aunque había una hermana que dice, ay, nada más vienen a ensuciar el piso los niños. Y le decía el hermano pastor, hermana, quédese callada porque la gente está llegando sola. Cristo está tocando el corazón de estas personas y déjelo que llegue, dice, a la iglesia. Yo no hice caso, hermano. Yo seguí yendo a la iglesia. Yo iba a la iglesia. Al poco tiempo sucede de que llegó mi esposo de Estados Unidos, porque él andaba perdido el hombre, él se perdió. Y va llegando este hombre y me dice que pero antes de que se viniera él ya había hablado conmigo y me dijo, dice, ¿y sabes qué? Dice, ¿tú estás yendo con los testigos de Jehová? Le dije, no, yo le digo, estoy yendo con los evangélicos. Dice, porque yo ya me voy a ir para allá, dice. Pero yo estoy yendo con los evangélicos, yo tenía temor, dice, de que tú no me aceptaras, dice, porque yo ya estoy yendo a la iglesia, yo ya estoy en el instituto bíblico, donde estoy estudiando para pastor. Le dije, pues está bien, me parece muy bien, pues yo me sentía alegre, hermanos, porque yo sabía que ya no iba yo a estar sola y yendo a la iglesia. Cuando él llegó, hermanos, fue una alegría para nosotros. Yo ya el hermano pastor ya tenía días que me estaba hablando del bautismo y yo le dije que sí me iba a bautizar. Pues merito en el mes de febrero, hermanos, iba a haber bautizos. Y ya en esos días había llegado él y yo le dije, ya palabré con los hermanos que yo me voy a bautizar. Entonces, hermano, pues yo el 6 de enero me bauticé, estaba haciendo un frío, pero yo ni el frío sentí, hermanos, porque la presencia de nuestro Señor Jesucristo era la que me estaba guiando, hermanos. Era la que me estaba llevando a servirle. Pues yo como había sido entrenada desde chiquita en los testigos de Jehová, que ahí entrenan a los niños para salir a predicar al servicio del campo que le dicen. Pues yo, hermanos, empecé a jalar hermanos y a salir a evangelizar con ellos. Sucede de que el terreno de la iglesia lo habían donado 2 hermanos, una hermana y un hermano. Y entonces empezó a haber problemas ahí. Pues sucede de que cada quien peleó su pedazo de terreno. Ese terreno donde estaba la iglesia, esa iglesia donde yo llegué, hermanos, fue deshecha la iglesia. Nos quedamos sin iglesia. Entonces los pastores, se juntaron los pastores de las otras iglesias y nos dijeron que nos iban a apoyar a nosotros y que nos iban a ungir como pastor. Ahí fue donde empezó la vida de nosotros, de pastor. Nos ungieron como pastor. Ahí empezamos a trabajar nosotros, hacíamos los servicios debajo de un árbol. Ustedes conocen el mentado guamuchil. Abajo de un árbol de guamuchil hacíamos los servicios. O si no, un día en casa de un hermano, al siguiente servicio tocaba en casa de otro hermano. Pero eran bien unidos los hermanos que quedaron, éramos poquitos. Pero a la vez, después de que nos levantamos, empezamos a salir a evangelizar. Y ahí, hermanos, fuimos jalando gente. Fuimos a traer a las personas que ya tenían tiempo de que habían aceptado a Cristo y se habían retirado de la iglesia.
se habían ido, ya no querían nada saber del Señor Jesucristo. Empezamos a animarlos, empezamos a animar a las hermanas, empezaron a ir, se empezaron a restaurar a las hermanas. Pues seguimos, hermanos, seguimos trabajando. Pues llegó el tiempo de que yo salí embarazada de mi hijo, el chico, pero no me importaba, hermanos, así me iba yo, me subí a la bicicleta y nos íbamos a Colonia porque no teníamos camioneta. No teníamos camioneta, nos íbamos a una colonia que se llama El Rocío. Ahí caminábamos, íbamos a evangelizar. Pues sí, empezamos a hacer campañas, trabajamos en las campañas, hermanos, y animando a las personas, porque a mí me ha inspirado mucho el evangelismo, salir a evangelizar a la gente. Es mi inspiración mía. Y ya, hermanos, empezaron a llegar las personas a la campaña. Venían evangelistas, teníamos los evangelistas, 3 días de campaña se hacían. Pues los 3 días yo me la aventaba haciendo la comida para las personas que llegaban, porque llegaban muchas personas, porque llegaban los evangelistas. No sé si escucharon ustedes el evangelista, el de la banda de los Panchitos en México. También llegaba el boxeador Romerito Salinas. Eso llegaban a predicar, hermanos. No hacíamos tamales bastantes para darle a la gente. Eran naves que se llenaba de gente. Y ahí, hermanos, fue creciendo la iglesia. Empezamos a trabajar. Y ya con la hermana María Elena, esa hermana María Elena, cómo trabajaba con nosotros. El hermano Gilberto, que era su esposo, pues era el que venía siendo como compastor de la iglesia, así como el hermano Clemen. Cuando no estábamos nosotros, ahí estaban los hermanos, él predicaba, el hermano Gilberto. Y ya, hermanos, pues llegábamos hasta de noche, de que nosotros íbamos a las colonias a evangelizar con las hermanas. Aquí hay una persona presente que ella se acuerda de todo lo de cuando nosotros nos íbamos a evangelizar. Aquí está mi sobrina, ella se acuerda de todo eso. Llegaba gente, hermanos, pero nosotros atendíamos, no me daba flojera, yo no sentía el cansancio. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a construir misiones, una misión en una colonia que se llama El Rocío. Empezamos a jalar gente. Ahí hicimos una misioncita, una iglesia, una casita de oración así como esta, en que sea de madera la hicimos. Y ya agarramos, hermanos, empezamos a llegar ahí, a reunir a la gente. Hacíamos culto de niños, hacíamos culto de damas, y se fue levantando la iglesia. Poco a poco se fueron levantando las iglesias. Ya cuando la otra iglesia se empezó a hacer, ya en El Rocío ya teníamos gente ahí que teníamos que ir a atender, hermanos. Gracias a Dios, lo que estaba haciendo Dios, estaba obrando, porque estaba tocando los corazones de las personas. Y ya, hermanos, cuando nosotros se levantó la iglesia, yo tenía tabique para mi casa. El hermano Gilberto con la hermana Mari estaban haciendo su casa también y tenían cemento. Entonces nosotros, como trabajábamos, pues íbamos pagando el terreno, nos endeudamos con el terreno de la iglesia, íbamos pagando el terreno poco a poco. Y ya cuando se decidió que se iba a levantar la Príncipe de Paz, pues él me dijo, dice, vamos a donar el tabique que tenemos para la casa. Pues si así lo quiere Dios, pues hay que donarlo, le dije. Entonces el hermano Gil también dijo, pues yo voy a donar el cemento que tengo para mi casa. O mi suegro donó varilla, y otros hermanos donaron varilla. Ahí empezamos a trabajar, hermanos. Todas las hermanas se juntaban, cada que trabajaban los hermanos me decían, hermana,
¿qué se va a hacer de comer para darle a los hermanos? Con un avivamiento que trabajaban las hermanas ahí. Unas llevaban el desayuno y ya a la hora de la comida, ya nos tocaba hacer la comida ahí en la casa nosotros y llevarle a los hermanos. Gracias a Dios se levantó la iglesia. Ya después empezaron a hacer confraternidades, campañas, merito en este mes de enero. La iglesia cada mes de enero, el 15 de enero es el aniversario de la iglesia ya. Le hacen el aniversario porque ese día se terminó la iglesia. Fue una de comida que hicimos, trabajábamos todas unidas, era lo que el enemigo pues no le pareció, yo por eso mismo de que trabajáramos unidas, porque ahí trabajábamos todas, se veía la unidad de las personas, de las hermanas, de los hermanos, cómo nos uníamos. Y ahí, hermanos, empezamos, ya después, allá empezamos a ir a otra colonia que está por Cuautla. Ahí empezó el hermano Gilberto a trabajar en unas granjas de pollo y empezó a hablar a los granjeros, empezó a predicar él, porque era el hermano era muy platicador, a toda la gente le hablaba y ya empezó la gente que quería que se le hiciera servicio. Y ya íbamos a hacer el servicio hasta allá, hermanos. El día que no podían ir los varones, nosotros las damas nos íbamos caminando y al rocío, cuando no al rocío, pues agarramos, nos íbamos hasta las granjas, allá, hermanos, a predicar el evangelio. Pues muy animosas las hermanas. Pero, hermanos, llegó el tiempo de que el pastor empezó como a darle flojera, que ya no quería ir a predicar, porque una de las hermanas que había llegado a las campañas que hacíamos, en una campaña que hubo grande en la colonia del Rocío, una de las hermanas que iba, pues se fue a la colonia, y cuando yo me iba allá a Yecapistla, que tenía que salir a Yecapistla, me mandaba a predicar él, me decía, llévate un grupo de hermanos y vas a predicar allá. Allá me quedaba, no nos podíamos venir en la noche porque estaba retirado, hermano. Y ahí fue cuando él decía, es que yo tengo que ir a la iglesia, tengo que predicar. Y no predicaba, hermano. Llegaba yo y me decía mi suegra que la hermana pues se la pasaba ahí. Cuando yo no estaba, se iba a la casa, de ahí no salía. Y de ahí empezó, hermano. Ahí ya fue cuando empezaron los problemas, ya cuando el enemigo se metió, empezó a meter el enemigo en la iglesia, a las cosas de Dios, empezó a tumbar, hermanos, ahí ya estaba tumbando el enemigo y empezaron los problemas. Pero yo, aún así, hermanos, yo me iba. Y ya cuando venía al siguiente día, mi suegra me volvió a decir lo mismo. Y él, pues, tratando de chismosa a su mamá, decía que le gritó que usted es una chismosa, porque está diciendo cosas que no son ciertas, porque ya empezó mi suegra pues a decirme. Y él, como siempre, decía que no debe de haber celo. Hermanos, sí debe de haber un celo. Debe de haber un celo. Sí debe de haber un celo, pero un celo que uno vea pues que las cosas ya son realidad. Tiene que haber celo, porque cómo no va a celar una mujer a su marido, que ya vea que y el marido ya se está saliendo de las casillas, o cómo no va a celar el esposo a una esposa cuando ve que la esposa pues ya no está haciendo lo correcto. Sí tiene que haber un celo. Hay celo que pone el enemigo, y hay celo que es bueno, que debemos de tener, hermano. Hay dos clases de celo. Ahí empezaron los pleitos, ahí empezaron los problemas. Yo
ya no hallaba qué hacer, hermanos, con los problemas. Venía de su familia y me decía, y luego me decían que lo vieron en tal parte. Y yo le preguntaba y me decían, no es cierto. Pero yo más antes había tenido las revelaciones, pero yo, hermano, no sabía captar las visiones, los sueños que Dios me daba, no sabía yo, y es lo que me dijeron los demás pastores, que si yo les hubiera dicho de mis sueños que yo tenía, ellos hubieran actuado conforme a la palabra de Dios. Porque yo soñé una noche que yo vi de que él le acariciaba la cara a la hermana, que le acariciaba la cara. Entonces yo cuando me desperté y me senté y me dice, ¿qué tienes? Le digo, es que estaba yo soñando que tú le acariciabas la cara a la hermana Matilde. ¿Cómo? No, dice, es el enemigo que te quiere meter, dice, cizaña. Bueno, le digo, pues te pido, le digo, de favor que no intentes hacer cosas, le digo, que no sean agradables primeramente a Dios y después a mí. Respeta a Dios y respétame a mí como esposa que soy, le dije. Pasó el tiempecito, hermanos, y me hablaron que mi mamá estaba grave. Estaba muy grave mi mamá. Y ya agarré yo, me fui. Y estaban techando estaban terminando de techar la casita de oración que estaban haciendo en el Rocío, en la otra colonia. Y las hermanas pues se quedaron cargadas que ellas iban a darles de comer a los hermanos. Y ya cuando dice que él se subió arriba de la iglesia a pegar la lámina. Estaba la hermana parada y estaba la hermana Mari. Y dice que le dijo, hermana, dice, ¿qué cree? Dice, qué guapo está el pastor. Y le contestó la hermana, dice, Matilde, dice, no estés diciendo eso, dice, no vayas a servir al diablo. No vayas a servir al diablo tú, dice. No, dice, nada más estoy diciendo, dice. Bueno, dice, te lo encargo, dice, que no vayas a servir al diablo. Pues ya cuando llegué me dio las quejas de hermana, porque todo me decían las hermanas, todo me platicaban a mí. Y yo le platiqué el sueño, le digo, hermana Mari, le digo, yo tuve este sueño así, que él le acariciaba la cara. Bueno, pasó el tiempo y ya fue cuando empezó todo eso, hermanos. Y ahí yo en esos pleitos que ya teníamos le reclamé y yo le decía a él, ¿y sabes qué? ¿Por qué? Le digo, la gente está hablando, la gente ya no quiere ir a la iglesia, muchos hermanos se están retirando. ¿Por qué? Porque están oyendo cosas que tú andas haciendo. Y él me decía, no, yo no lo ando haciendo, nada más la gente habla, pero tú ¿qué le haces caso a la gente? Bueno, pasó y ya que viene mi cuñada y me dice, oye, dice que fue a trabajar mi hermano. Sí, le digo, fue a trabajar. No, dice, pues sucede de que lo vieron de salir de un hotel. ¿Cómo? Sí, lo vieron salir de un hotel. Y ya y la hermana, dice, venía delante de él. Le digo, sí. Y ya cuando llegó él empezó el pleito, hermano. Yo ya ni quería ir a la iglesia, me daba vergüenza de oír cosas, tanto escándalo que se oía, y yo ya no quería ir a la iglesia definitivamente. Y ya entonces hablé con él, le dije, ¿te vieron salir de un hotel? Dice, no. Dice, ¿ya tú vas a atender a la iglesia? Yo ya no voy a atender a la iglesia, ya no voy a ir a predicar yo. Le digo, ¿por qué? Si dices que todo es mentira, ¿por qué no vas a predicar?
Y ahí empezó ya días que iba, días que no iba, días que iba, días que no iba. Entonces yo iba y en vez de ponía yo a un hermano que se llamaba José, ya murió el hermano, lo ponía yo a predicar. Le decía yo, hermano José, le va a tocar predicar. Sí, está bien, hermana, dice. Y ya, hermanos, los pleitos, los problemas seguían uno tras otro, uno tras otro. Y muchas personas veían todo lo que hacían. Una vez me dijo que, pues la hermana Mari, que ella era la que había donado el terreno para la misión, allá ella había pagado ese terreno. Fue cuando que ella me dijo, dice, hermana, dice, te estaba pelando una naranja la hermana Matilde, dice, y le aventó, dice, la cáscara la cascarita de la naranja en la cara al hermano Valentín. Dice, yo lo alcancé a ver, dice, pero yo pensé, dice, que a lo mejor se me había revelado. Le dije, ¿sí, hermana? Sí, dice. Pero no diga nada, hermana, dice, a lo mejor se me reveló, dice, que mire que le tiró la cáscara de naranja. Bueno, pasó. Y ya después empiezan los problemas entre ella y su esposo, empezaron los problemas y ya salió una vez él que ya quería golpear el hermano a ella, y cuando salió él a defenderla, le dijo que no se metiera, porque se iban a agarrar a los golpes. Entonces salí yo y le dije, ¿qué pasa, hermano Nicasio? Dice, no, hermana, a usted sí le atiendo lo que usted me diga, pero a él no, porque él es un hipócrita. Él no está haciendo las cosas que son correctas, dice, delante de los ojos de Dios, dice. Él está predicando, dice, y anda con esta mujer, dice. Y ahí empezaron los problemas entre ella y su esposo. Ya cuando empezaron más fuertes los problemas, ya ella ya no quería, ya no iba a la iglesia tampoco, ya empezó a dejar de ir, era maestra de los niños, ya no atendía a los niños, ya no le daba clase a los niños. Entonces decidió perderse ella. Se salió de ahí de la colonia. Dejó encerrado a un niño, lo dejó encerrado, le amarró la puerta con alambrón de afuera para que no saliera, no estaba su esposo. Pues el diablo lo supo usar a él para que la gente dijera que definitivamente él no andaba con ella. Agarró, ella se salió, se fue, se llevó nada más a su hija, a una niña que tenía más grande, y se llevó al niño más chiquito porque tenía 3, venía embarazada. Entonces fue cuando me dijeron, dice, ella va embarazada. Su misma mamá me mandó a traer y ella me dijo, qué vergüenza, hermana, qué vergüenza me da, dice, con usted. Porque ella va embarazada, dice, no se sabe si es del marido o es del hermano. ¿Quién sabe de quién será? Dice ese niño. Ay, hermanos, esa hermana lloró porque dice ella, yo, hermana, dice, usted dice que me atendió cuando yo estaba tirada en cama. Usted que me vino a hacer la comida, dice, cuando yo no me pude hacer de comer, dice, lo que le hicieron y lo que le hicieron a Dios, dice. Mire nada más, dice. Le dije, hermana, ni modo, le dije, pues ya pasó lo que pasó, le digo, el que va a poner un límite es Dios. Y ya le pregunté a ella, le digo, todavía no se salía ella en ese entonces, le dije, ¿ese niño que vas a tener es de él? No, dice, es de mi esposo. Y ya después que se dejaron, encontré al esposo y me dijo, dice, el niño es mío. Le digo, pues ya lo que pasó, hermano, ya. ¿Ahora qué hacemos? Dice, pues ¿qué vamos a hacer? Le dije, esperar lo que Dios diga. Pero él me había dejado unas cartas, hechas, se salió también a los 3 días de que ella se salió,
él me entregó unas cartas y me dijo, yo me voy, dice, y vas a llevar una carta a Cuernavaca, vas a llevar una carta al hermano Gilberto y a la hermana María Elena. Pero yo no sabía lo que decían esas cartas, hermanos. Yo no sabía. Agarré, y me entregó la caja de las ofrendas, me entregó la caja del diezmo y me dijo, estas cajas las tienes que entregar tú. Le dije, ¿y por qué no lo entregas tú? No, dice, estas cajas, dice, aquí te las dejo porque tú lo vas a entregar. Yo ya me voy para Tijuana. Dice, porque ya no podemos estar, dice, ya puro problema. Y sucede que se vino para acá, para Tijuana, y ya cuando se había salido él, que según ya se había venido y se había venido para Tijuana, me mandó a traer con un hermano que es el que toca el piano, el hermano Margarito, y me dijo, dice, el hermano Valentino se ha ido, dice, está en tal parte. Le digo, ¿cómo? Sí, dice, y dice que vaya. Yo la voy a llevar, dice, yo la voy a acompañar. Ya fui, hermanos, estaba en la orilla de un río. Estaba en la orilla del río de ahí, del río de Yautepec, Morelos, ahí estaba. Y ya fue cuando me dijo, dice, ¿ves con el licenciado? Porque unos días antes yo había trabajado con ese licenciado. ¿Ves con el licenciado? Él te va a dar un dinero. Ese dinero me lo vas a traer. Me lo vas a traer, dice, porque no me alcanza para el pasaje lo que llevo. Y le hice al licenciado que dije yo que te dé mi dinero, y se me dijo que para esta fecha te lo iba a entregar a ti, dice, pero yo lo ocupo. Yo sin saber, hermano, llego, estaba la oficina del licenciado y me metí. Y le dije, hermano, le digo, vengo por el dinero, me mandó, le digo, mi esposo, por eso, sí, dice, aquí está. Ya lo llevé yo. Y me dijo, ¿llevaste las cartas ya? No, le digo, no las he llevado, ya mañana voy a viajar, le digo, a Cuernavaca, voy a viajar, le digo, con la hermana para llevarte estas cartas. Y me dice, no las vayas a abrir. No, le digo, yo no los abro. Y agarró y me dio el dinero el licenciado, se lo llevé. Sin saber, hermano, que ese dinero que yo fui a recoger, que me usó a mí para recoger ese dinero, era de la iglesia que había vendido, hermanos. ¿Con quién se fue a meter? Se fue a meter con papá Dios, hermano. ¡Santo! ¿Qué problemón? Se metió con papá Dios. Vendió su casa de oración. A la otra no lo pudo vender, hermano, porque estaba registrada ya la iglesia de ahí de la Príncipe de Paz ya estaba registrada. No pudo venderlo, pero la misión la vendió, hermano. Yo me puse a llorar cuando abrieron esas cartas y dijeron que es donde le había dicho a la hermana María, perdóneme, porque la iglesia la vendí. ¿Y para qué usó ese dinero? Para traerse a la mujer, hermano. Todo eso da consecuencia, hermanos. Fue un dolor tan grande para los hermanos que vean con qué sacrificio compraron el terreno para la casa de adoración de Dios, donde íbamos a adorar a Dios. Lo vendió, hermano. ¿Para qué lo vendió? Para hacer lo que iba a hacer, para hacer cosas sucias que no eran convenientes para mi Padre Celestial. Para eso lo usó. Los hermanos, por eso a mí me tenían coraje después, hermano. Yo me vine, él me dijo que yo me viniera porque él estaba aquí en Tijuana esperándome. Mi suegra no quería que me viniera. Yo me vine, y cuando me vine con otro hermano. Y ya fue cuando me dijo él, dice, a ver si no dice la gente también que ya te veniste y te juntaste con David, así como dicen que yo me junté con la hermana Matilde. Todavía decía esas palabras, hermanos, sabiendo su pecado que tenía, su pecado que estaba cargando. Ya, hermanos, yo me quedé, ya yo aquí, ya
Y fue la salida que di para acá. Dejé a los hermanos, la hermana María Elena no me quería ver ni en pintura, hermano. No me quería ver porque decía que yo había otorgado todo eso. Ella decía que yo estaba de acuerdo a todo eso porque yo había ido a recoger ese dinero, hermano. Fue una tristeza para mí. Llegué aquí a Tijuana sin familia, sin conocer gente. A los 8 días de que llegué, él dijo que iba a ir a comer, que iba a ir a trabajar porque nos iba a llevar a comer tacos a mí y a mis hijas. ¿Y cuándo llegó ese día? Ese día no llegó, hermanos, porque él se perdió, se volvió a perder el Señor. Se perdió. Nos dejó, a mí me dejó sin trabajo. No nos dejó dinero. Fue una cosa tremenda, hermanos. Dios haya tenido misericordia de él, porque ya lo llamó a cuenta Dios, hermano. Dios haya tenido misericordia y que se haya arrepentido, porque a cada rato se arrepentía y según iba a la iglesia se arrepentía, hermano, pero no se arrepentía de corazón. Aquí, hermanos, pues siguieron los problemas. Aquí fue ya cuando yo llegué a Tijuana, ya sola. Las vecinas que tenía yo me invitaron, véngase, vamos a convivir. Yo ya no quería ir a la iglesia porque yo me daba vergüenza que él cuando llegó aquí enseñaba la credencial de pastor. A mí me llevó a una iglesia que está ahí en el Buenos Aires, está sobre la carretera del Guaycura, hay una iglesia grande. Ahí me llevó y me dijo, aquí te vas a reunir tú. Más sin en cambio una persona que me dijo que él estaba predicando, que en otra iglesia que le daba el pastor que predicara, pero el pastor no sabía lo que él había hecho. Yo me preparé, hermanos, fui y lo bajé, lo puse, no me resistí, lo puse en vergüenza delante de la gente, hermano. Lo puse en vergüenza porque yo llegué y le dije, ¿quién es el que predica aquí? Dice, el hermano Valentín. Y él y su esposa, dice, están llegando. Ah, sí, le dije, él y su esposa. Pues la esposa soy yo, le dije. Esa esposa soy yo. Y yo no estoy llegando aquí, le dije. Yo soy la esposa. ¿Cómo? Sí. Entonces aquella es una, le digo, que sirvió de diablo. Aquella es una que fue tropiezo de una iglesia, que no le dolió ni a él ni a ella que cayera la iglesia. Vendieron una iglesia, ¿para qué? Para que se vinieran. Ahí lo bajé, hermano. Yo lo hice que lo bajara. Ya no predicó él. Dijo el hermano, ya no va a predicar. Ya no predicó. Ya después yo, hermano, quise buscar de Dios, por más de que yo buscaba de Dios, el diablo me hablaba a mí, me decía, ya no. Y para acabar, hermano, fui a una iglesia ahí en el Buenos Aires y el hermano pastor quiso hacer lo mismo conmigo. Así como dice el dicho mundano, me andaba echando los perros. Y ya no quise ir. Después fui a otra que está al lado de Buenos Aires. Lo mismo pasó, hermana. El pastor, hermana, ¿usted no se piensa casar? Estaba llorando cuando me mandó a levantar de ahí, de donde estaba hincada. ¿Usted no se piensa casar? Digo, ¿por qué? Ay, hermana, es que usted está bien bonita, usted es una mujer bien bonita. Ay, hermana, dice usted, el hermano Valentín no lo valoró. Ya fue cuando dije yo,
¿Qué cree? Le digo que yo voy a destruir una iglesia. Yo no voy a ser diablo de que voy a destruir la iglesia. Le dije, no. Gracias por los días que estuve llegando, le digo, pero ya no vuelvo a venir a su iglesia. Todo ese tiempo, hermano, yo anduve errante navegando. Sí, hermanos, así pasó. Pues hasta aquí dejamos el testimonio, después lo seguimos porque es muy largo, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Y esta historia continúa. Vamos a orar, hermanos.